Hola amigos, con esta cápsula multimedia iniciamos pues una serie de videos que les estaré compartiendo a través de las diferentes redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o YouTube. Todas estas cápsulas tendrán como tema central la historia de nuestra población, la historia de nuestra honorable, histórica, innegablemente y ya casi esperemos que pronto heroica Agua Prieta Sonora, que entre paréntesis más adelante hablaremos de este asunto, el por qué buscar que nuestra comunidad sea considerada como una de las ciudades con este adjetivo de heroica en nuestro estado. Pero además de los temas con carácter de históricos, procuraremos también temas de índole cultural en general. Es necesario abrir pues en nuestra sociedad más espacios con este tema de la cultura, inclusive tener aquí con nosotros algunas visitas especiales. Esperemos pues que sí lo logremos pronto. Por lo pronto, ¿qué les parece si iniciamos con el tema relativo a la efeméride que acaba de pasar del 5 de febrero, que es precisamente el de nuestra Constitución mexicana? Ese día, el 5 de febrero, los mexicanos todos, considero que deberíamos considerarla como una efeméride a celebrar a lo grande por la gran importancia que este documento reviste, puesto que es la fecha en la que se proclama este compendio de reglas que rigen desde hace pues poco más de un siglo la vida política, la vida social, la vida económica, inclusive podríamos hasta agregar el que rige hasta cierto punto la vida moral de todos nosotros los ciudadanos. Esta fecha nos recuerda que gracias a este documento, todos quienes somos nacidos en esta tierra tenemos derechos inalienables, derechos como el de la vida, el de la libertad de tránsito, el acceso al trabajo, al derecho a la salud, a la educación, a la alimentación y derechos políticos como el de ocupar inclusive algún puesto o escaño público y un mil de derechos más que nos ofrece. Considero que que no debiéramos circunscribirlo a un momento solemne, sino que ir un poco más allá en la celebración, porque a nuestra Carta Magna hay que celebrarla, el que exista. Creo que como mexicanos no le hemos dado el verdadero valor o hemos entendido el verdadero significado a esta fecha memorable. Este documento, al cual conocemos todos como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el cual fuera promulgado precisamente por el malogrado y controvertido presidente de la República, licenciado Venustiano Carranza Garza, y a quien nos recuerda la historia que fue muerto el 21 de mayo de 1920 en un lugar conocido como Tlaxcalantongo, en el estado de Puebla, hecho que dicen, aunque existen algunas dudas, se derivara de aquel movimiento iniciado aquí en nuestra ciudad de Agua Prieta aquel 23 de abril de ese mismo año. Movimiento inducido por el grupo hegemónico sonorense Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta, Abelardo Luján Rodríguez y un centenar más de personajes políticos, civiles y militares de alto rango. Movimiento al cual Calles le impusiera el nombre de el Plan de Agua Prieta, pero de esto ya tendremos ocasión de platicar con mayor profundidad en otra entrega histórica multimedia. Cuando tomamos el tema de la Constitución mexicana, solemos relacionarla con la Constitución que nos legara el movimiento revolucionario en el año de 1917. Sin embargo, también debemos considerar el tomar en cuenta que también un 5 de febrero fue proclamada la Constitución que nos legaran las leyes de reforma en aquel lejano ya entonces 1857, 166 años a la fecha en este 2023. Esta fue una Constitución que perduró vigente durante 60 años y que fuera el legado
como ya lo dije antes, del gran consolidador del Estado mexicano, don Benito Pablo Juárez García. Entonces, esta efemérides bien merece que la dediquemos a ambas constituciones. Las dos han sido importantes para el país, las dos pues nos han sido indispensables, las dos nos han dado privilegios como ciudadanos de un país democrático, de un país social. A la fecha, nuestro México ya independiente se ha regido a través de su historia por 3 constituciones, aunque hubo 3 o 4 intentos más. Sin embargo, estas otras no fueron tomadas muy en cuenta o han tenido poco significado a lo largo de la historia. Estas 3 constituciones han tenido en su momento que ser actualizadas, por supuesto que buscando en cada una de estas modificaciones estar a la altura de los tiempos. También hay que considerar que estos cambios o adecuaciones se han dado en un gran porcentaje influenciados por el contexto internacional que desde su primera versión a la fecha se han venido tomando muy en cuenta. El 4 de octubre de 1824, 3 años después de haber concluido la Guerra de Independencia, fue promulgada la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, siendo considerado este documento el que estableció las bases para el actual sistema político federal y además tuvo como fin principal el de declarar el carácter independiente de México como país. Esta Constitución de 1824 fue promulgada y jurada precisamente por quien es considerado como el primer presidente de México independiente, el general Guadalupe Victoria. Esta primera Constitución rigió la vida de los mexicanos durante 33 años, hasta su actualización por la emanada en el período de las leyes de reforma el 5 de febrero del año de 1857, y de las modificaciones más importantes fueron el que estableció las garantías individuales a los ciudadanos, la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad de portar armas, además de quitar el privilegio del fuero eclesiástico. Y esta segunda Constitución tuvo una vigencia de 60 años. Ahora, durante estos 106 años de proclamada la Constitución de 1917, la más longeva de las 3, ha venido representando, pues de una manera metafórica, a la manzana de la tentación. Para muchos de los gobiernos que ha tenido nuestro país, y la mayor prueba es que esta ha sido modificada de manera sustancial en cientos de ocasiones, aunque estas modificaciones las podríamos considerar como algo normal si tomamos en cuenta las necesidades que se han planteado durante estos ya 106 años de existencia. Lo anecdótico es que las primeras modificaciones que se le hicieron a esta Constitución de 1917 es que fueron hechas irónicamente por quienes la habían construido, quienes habían dado hasta la vida porque ésta se lograra. Un pequeño ejemplo, podemos decir, nos hemos preguntado cómo es posible, o cómo fue posible, mejor dicho, que el general Álvaro Obregón Salido pudo contender de nueva cuenta por la presidencia de la República 4 años después de que éste había terminado su administración como tal, cuando el precepto del sufragio efectivo y la no reelección fue uno de los principales impulsores del movimiento de la Revolución Mexicana. Creo que todos recordarán aquella frase de Francisco I. Madero, sufragio efectivo y no reelección. Y por tanto, este precepto fue incluido en el artículo 83 de esta Constitución de 1917. Les platico. Un año antes de la elección federal de 1928, el presidente de la República, Plutarco Elías Calles, recibe una petición u orden, vaya usted a saber, del ya retirado general Álvaro Obregón,
para contender nuevamente a la presidencia del país. Pero había un problema. La constitución que ellos habían promulgado hacía apenas 10 años impedía ya la reelección de manera tajante. Pero buscando se encuentra y el presidente de la República entonces hace una de las primeras modificaciones a este artículo 83. Este primer decreto se lleva a cabo el 22 de enero de 1927. Les comparto la versión original del artículo 83 que indicaba de manera textual: el presidente entrará a ejercer su cargo el 1 de diciembre, durará en él 4 años y nunca más podrá ser electo para ese mismo cargo. Y el presidente Calles manda al Congreso una iniciativa para modificar este artículo de la Constitución. La modifica de la siguiente manera: el presidente entrará a ejercer su cargo el 1 de diciembre del año en que se celebre la elección y durará en él 4 años. No podrá ser electo para el periodo inmediato, pero pasado este, podrá desempeñar nuevamente el cargo de presidente de la República, solo por un periodo más. Terminando el segundo periodo de ejercicio, quedará definitivamente incapacitado para ser electo y desempeñar este cargo en ningún tiempo. Pero un año después, el 24 de enero de 1928, el presidente Calles le da otro retoque a la Constitución y a ese mismo artículo 83. Lo modifica de la siguiente manera: el presidente entrará a ejercer su cargo el 1 de diciembre y la modificación es que durará en él 6 años y nunca más podrá ser reelecto para el periodo inmediato. Pero pues todos sabemos que algo salió mal. Asesinan al presidente electo Álvaro Obregón una semana después de haber ganado la elección por segunda ocasión. Recordarán ustedes en aquel restaurante con razón social La Bombilla. Y ante estos hechos pues se dice que el presidente saliente Plutarco Elías Calles impone a Emilio Portes Gil para el periodo 1928-1934, considerado ya como primer periodo sexenal en la historia política de nuestro país. Pero por este motivo se enciende nuevamente la violencia en el norte, precisamente aquí en nuestro estado, el estado de Sonora, con la rebelión escobarista, en donde gente cercana al desaparecido Álvaro Obregón y quienes se sentían con mayor derecho que los amigos del presidente Calles a ocupar el cargo de presidente de México. Curiosamente, quienes habían redactado hacía 9 años atrás el plan de Agua Prieta en contra de Venustiano Carranza, 1999, creaban el plan de Hermosillo, en contra del nuevo gobierno impuesto por Plutarco Elías Calles, el gobierno de Emilio Portes Gil. Ante estos hechos, Portes Gil nombra a Plutarco Elías Calles como secretario de guerra y después de casi 2 meses de este levantamiento, los escobaristas son sometidos por los ejércitos de los generales Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y Juan Andreu Almazán, donde precisamente en las bancas de cemento que están alrededor del kiosco de nuestra histórica Plaza Azueta, se desarrolla un hecho histórico y trascendente, donde el general Juan Andreu Almazán reúne a un grupo de huepetenses quienes traía en una lista y quienes estaban coludidos con el movimiento de José Gonzalo Escobar, y les da un ultimátum al de declinar en favor del gobierno actual. Ahí mismo les perdona la vida, esto en un 5 de mayo de 1929, recién construidas estas bancas de cemento. Luego, en el año de 1930, el presidente Portes Gil no aguanta la presión injerencista, se dice, en su gobierno del general Calles y solicita
la renuncia al cargo de presidente de la República y se impone a Pascual Ortiz Rubio por el resto del periodo, pero Ortiz Rubio también le renuncia 2 años después y entonces se impone como presidente a Abelardo L. Rodríguez, quien termina por fin el sexenio 1928-1934. Pero antes de entregar el mando del país al general Lázaro Cárdenas, vuelve con la Constitución y con el artículo 83 y cierra esa puerta que se había quedado entreabierta para una posible reelección. Esto sucede el 29 de junio de 1933, quedando este controvertido artículo de la manera siguiente. El presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de diciembre y durará en él 6 años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República, electo popularmente o con el carácter de interino, provisional o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. Pues básicamente este artículo, el 83 de nuestra Constitución, fueron las únicas ocasiones en que se reformó. La modificación hecha por Abelardo Luján Rodríguez a la fecha ha seguido pues intacta. Fíjense ustedes todo este alboroto social que causó la modificación, en especial pues de este artículo de nuestra Carta Magna. ¿Cuántas vidas costó el hecho de esta modificación de este artículo? Incluyendo, claro, la muerte de uno de los más importantes líderes del movimiento revolucionario, la del general Álvaro Obregón. Este es solamente un ejemplo de la gran importancia que implica este documento para todos quienes vivimos en este gran país. Estoy cierto que podemos aún seguir sintiéndonos respaldados y protegidos en nuestros derechos inalienables por nuestra Carta Magna. Esperemos que por muchos años más. Considero pues que todos como sociedad le hemos pagado muy poco por todo lo que nos da, por todo esto que nos ha ofrecido durante pues estos 106 años. Este día debiera ser grande, de júbilo, de fiesta, de verbena popular. Debiera ser un día especial para todos nosotros los mexicanos. Pues amigos, hasta aquí esta primera reflexión de mi parte. Espero haya sido de su interés y sobre todo didáctico, que es precisamente lo que buscamos en esto. Nos encontramos en una siguiente entrega un poco más adelante. Y le repito, puede ser que hasta invitados especiales podríamos tener aquí con nosotros. Pues ya saben, uno nunca sabe. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.